Tardes. Bueno, llegó el momento en que vamos a hablar de lo que es Nesciencia o contra Nesciencia 19. ¿Por qué este invento, esta línea, este experimento? Pues cuando vemos las redes, vemos que el contenido de muchos de los programas, y en particular aquellos de los podcasts, están muy ajenos muchas veces a lo que la realidad venezolana exige y necesita. ¿En qué sentido? Bueno, estamos en una situación muy compleja, muy aciaga, muy requerida de conceptos, incluso los más básicos posibles. A lo largo de los últimos meses, tanto yo personalmente, así como un grupo de personas allegadas, profesionales, amigos, hemos participado en gran cantidad de eventos, actividades de corte académico y actualmente también hemos sido convocados a hablar de economía digital, nuevas tecnologías, etcétera. Vemos entonces cómo la información que está en las redes no necesariamente se puede corresponder a lo que las personas están buscando. Pero ¿qué es la nesciencia? Y en consecuencia la contranesciencia. No pretendemos ser aquí, y mucho menos yo personalmente, ser dueño de la verdad. Por el contrario, como lo he señalado en muchas de mis clases, parto del principio de no conocer absolutamente nada y luego desde ese desconocimiento ir trabajando e ir elaborando un piso de conocimientos y de ahí ir construyendo algunas ideas para un punto en concreto. A diferencia del concepto de ignorancia, el concepto de nesciencia es lo más craso del desconocimiento. Desafortunadamente, muchos de los nescientes son aquellos que están ocupando aquellos puestos, aquellos lugares en los cuales deberían darnos luces de cómo salir del atolladero que muchas veces todos somos testigos de lo que está ocurriendo. ¿Y por qué 19? Porque también en la misma línea de sentirnos apoyados de aquellas personas que saben más que uno de todo lo que es transmisión de mensaje, nos han dicho que es imposible mantener la atención a un video mayor de 19 minutos. 20 minutos exactos, pero bueno, vamos a bajarlo a 19. De ahí surge la idea de este nombre, Contranesciencia 19. Es decir, que en 19 minutos o menos podamos plantear algún tema, alguna posición, alguna situación en particular que estemos viviendo en el país o en la región y llamar o apoyarnos con las personas conocedoras y tener un piso más sólido de lo que estamos tratando. Partamos entonces a modo de ejemplo el tema que a mí me atañe profesionalmente. Soy abogado, entonces no puedo mantenerme al margen ni ajeno al tratamiento jurídico de las cosas. Vemos cómo se hace nombres, cómo se señala el concepto de constitución, cómo se señala el concepto de derecho, y a mi criterio y muchas de las personas que hemos compartido es totalmente errado a lo que el derecho debe ser. Por supuesto entonces que muchas de las sesiones que tendremos serán desde el punto de vista jurídico de varios de los efectos y varios de los fenómenos que ocurren en Venezuela. El otro de los aspectos característicos de este proyecto, de este invento, como lo queramos llamar, es tratar de alejarnos del acartonamiento propio de la academia. Esto en modo uno quiere ser una clase de derecho y la estructura formal de la misma. Queremos es llegar a un amplio aspecto de las personas, a un amplio espectro. También tendremos que ir trabajando a medida que vaya pasando los días con el aspecto técnico. Me hubiese gustado que fuese en directo, no va a ser por el momento, dadas las limitaciones de los equipos y la capacidad computacional que tenemos, pero trataremos de grabar y publicarlo en una sola toma, tratando de evitar el letargo propio de la producción. Por supuesto hay un previo, aquí está alguien llegando, pero bueno, eso será parte del día a día. La informalidad, como estábamos hablando, tampoco va a rayar en el hecho de que no vamos a
a analizar los temas porque haya un dinamismo. Eh, Me gusta partir, yo creo que hay que poner unas cuantas, no reglas, pero sí unas advertencias previas del caso, unas cuantas advertencias de cómo vamos a tratar esto. Lo primero, y ya que estamos hablando de nesciencia y es un tema ya de corte filosófico, vamos a partir de la premisa de que todo lo que aquí se diga carece de imposición de autoridad. O sea, no pretendo en modo alguno que lo que aquí yo comente o lo que yo incluso afirme sea tomado como una verdad, como una afirmación absoluta, sino que sea una invitación a la reflexión personal de cada uno de nosotros en cada uno de los temas que hablemos. Como bien surge de la idea de Sócrates, la idea del pensamiento y la crítica socrática, la mayéutica, va a ser el preguntarnos siempre por qué, por qué, por qué, para ir dándonos respuesta a medida que van surgiendo nuevas y más profundas interrogantes. En efecto, Venezuela estaba transcurriendo por una de las épocas más aciagas. Estamos bajo un régimen dictatorial y más que dictatorial, tiránico absolutamente, en la cual se ha pervertido las nociones básicas que han de regir una sociedad. El concepto de derecho, el concepto de moneda, el concepto de las relaciones humanas, el concepto de familia, el concepto de paz, el concepto de soberanía, el concepto de país, el concepto de sociedad, de nación, de Estado, han sido pervertidos. Nesciencia es, por ejemplo, el tratamiento de los funcionarios públicos a las situaciones en las cuales estamos viendo. Puede ser incluso desde registros de notarías, tránsito. Pongamos el ejemplo de seguridad ciudadana y de seguridad de Estado, cómo se ha pervertido a los fines de mantener al régimen en el lugar donde están, es decir, oprimiendo a la población. También formará parte de este proyecto conversaciones abiertas con diversos tipos de personas. Vamos a tener incluso invitados desde el punto de vista jurídico, abogados, profesores del derecho, en las cuales abordaremos, ya como les dije, de la manera menos acartonada posible los temas que están ocurriendo. Hablaremos de derecho civil, hablaremos de derecho constitucional, de derecho administrativo, hablaremos también de situaciones normales de la ciudadanía y de la sociedad que merecen ser abordadas desde el punto de vista de la profundidad de los conocedores de la materia. Por ejemplo, no se justifica que hoy en día en Venezuela no tengamos verdaderamente una moneda, porque el bolívar, hay que decirlo así, no existe como moneda, no existe, se acabó. La capacidad de compra, su valor intrínseco, ha sido pisoteado y mermado de tal manera que no sirve como moneda. Eso es causal de todo esto que estamos viviendo, los precios, etc. Por supuesto, es un tema que abordaremos con la debida profundidad. Reitero, por ejemplo, el caso de la seguridad ciudadana y la seguridad de Estado. ¿Quiénes de nosotros no han visto en las calles, entonces tienen ahorita una moda nueva o la recuperaron, que nosotras que la de ir poniendo alcabala tras alcabala, alcabala tras alcabala, y eso supuestamente se nos vende como que, bueno, están para la seguridad de la ciudadanía? Pues todo lo contrario. Se ha pervertido tal la idea de seguridad ciudadana que la criminalidad obra a favor del régimen. Entonces, bajo el pretexto, bajo la excusa de brindar seguridad ciudadana, lo que tenemos es seguridad y control ciudadano, más allá de la defensa de nuestros derechos y especialmente nuestra libertad y nuestra propiedad. Menciono la propiedad. El estudio de la propiedad ha sido uno de los temas en los cuales me he abocado un buen tiempo. Vemos como en Venezuela no existe propiedad. Y no existe propiedad, y no estoy mencionando la propiedad privada. Hablo de la propiedad como derecho, como valor, en abstracto, más allá de la materialización propia y particular de cada una de las personas. En un país donde no existe el mínimo respeto a la propiedad, mal puede surgir, mal puede invitar a nuevas inversiones, tanto internas como externas.
Y no estamos hablando solamente de la inversión económica, estamos hablando de inversión de vida. Gente que está aquí, que quiere hacer su familia aquí, que quiere crecer aquí y que quiere fallecer aquí. Porque en definitiva un país tiene que ser un lugar donde nos recoja, donde nos sentamos cómodos y no tengamos que separarnos de nuestros seres queridos. Un aspecto que de verdad también merece especial atención. La familia venezolana está fracturada. Y está fracturada no solamente por el distanciamiento geográfico y las distancias que existen entre los distintos miembros viviendo en cada uno de los lugares. Está separada y está dividida en cuanto a cuál es la misión de vida que queremos hacer aquí. El tema de la migración, el tema incluso pasa por el de la obtención de un simple pasaporte. ¿Sabía usted, por ejemplo, que nuestra Constitución garantiza la libre entrada y salida al país sin necesidad de autorización? Pues la emisión o no o renovación de un pasaporte se ha convertido materialmente en solicitar una autorización al Ejecutivo, al Estado. Y menciono Estado porque ese va a ser también otro tema a analizar. ¿Qué entendemos por Estado? ¿Cuáles son los retos del Estado? ¿Se justifica el Estado tal cual como existe hoy en día, como lo concebimos? Tengo mis personales reflexiones, poco a poco las iremos analizando. En esta misma línea tenemos entonces cómo habrá aspectos de cuáles son los temas, las materias, los puntos álgidos necesarios para la recuperación del país, para recuperarlo de la impostura que hoy vivimos, porque hay que aceptar que esto hace tiempo que dejó de ser un país. Preocupa muchísimo ver la calidad o contenido de muchos de los podcasts, muchas de las intervenciones que existen en las redes sociales, en las cuales hay una total y absoluta nesciencia. ¿Nesciencia en qué sentido? Lo que estamos hablando. Estamos desviándonos de los temas que debemos abordar. Por supuesto que la farándula es interesante, por supuesto que la cultura, la música es interesante, forman parte de nuestra idiosincrasia, forman parte de lo que tenemos que abordar. Pero ¿es que acaso, teniendo programas nescientes, vamos a salir de aquí? ¿Es que acaso la educación, y no hablo de educación formal, ir para un colegio, ir para una universidad, ir para un instituto técnico, no, no, no. Estoy hablando de una educación básica, elemental de la sociedad. El buen trato con el vecino, el buen trato de la comunidad. Hilando ideas también. Hablamos de comunidad. Recientemente ha sido convocado y va a tener lugar un proceso electoral de autoridades municipales. Tema también que debemos abordar. Llamar a elecciones ¿de qué? ¿Es que acaso no hemos visto, no hemos sentido, no somos más que testigos, víctimas de cómo el Estado, los estados como regiones y los municipios están vaciados de contenido? ¿Cuál es la misión de una alcaldía? ¿Cuál es la misión de un estado? Si ni siquiera han levantado su voz de queja a sus más altos jerarcas, entiéndase gobernadores y alcaldes, cuando abiertamente usurpan sus funciones. Pero bueno, pero como alguien les está limpiando la calle, entonces pareciera que todo está bien. Estamos llegando ya al límite de tiempo impuesto. No voy a exagerar y sobrepasarme los 19 minutos fijados, porque según me informan es muy difícil mantener la atención en 19 minutos, un poco más allá. Entonces, sirva esta primera entrega y que espero que podamos también ser todos testigos de cómo vamos a ir evolucionando en la producción, evolucionando en la idea, en la imagen, en el sonido, cómo vamos a ir evolucionando en los temas, en los invitados y en el alcance y en el apoyo de ustedes. Espero y aspiro y les solicito de verdad, si tienen algún tema que quieran que sea tratado, me escriban, opinen, es más,
opinen no desde el punto de vista de que lo que se diga aquí puede pretender, como señalé ya, la verdad, mucho menos absoluta y mucho menos que así sea, sino por el contrario, abrir los temas, abrir la reflexión y que cada uno de nosotros vaya llegando a sus propias conclusiones. También tendremos temas no tan aburridos ni tan acartonados como los de política, los de economía, los de sociedad, etcétera. También valga esta ventana para hablar de temas mucho más interesantes, mucho más actuales, relaciones interpersonales y, por qué no, de relaciones de pareja, del amor, porque esto lo vamos a abordar desde el punto de vista amplio y general que la filosofía general nos da, la filosofía del derecho, la filosofía del amor, la filosofía de la vida, la filosofía del lenguaje. Muchísimas gracias y espero que, a pesar de lo que pudiera resultar un poco atropellada esta primera edición, que más que primera vamos a llamarla subprimera, la -1, esta va a ser la -1 y nos vemos el próximo lunes de 6 a 6:19. Muchísimas gracias.